podrías decir tu nombre y a qué universidad perteneces? Soy Carlos Alavés, pertenezco a la UNAM. Muy bien, ¿por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes? Bueno, lo decidí porque creo que es una causa justa luchar por la democracia del Poder Judicial. Creo que los estudiantes ahorita sabemos lo difícil que es acceder a ciertas oportunidades laborables y la reforma al Poder Judicial va a lograr que muchos jóvenes podamos acceder a ciertas oportunidades y que haya un piso más parejo para todos. ¿Qué le dirías a todas esas personas que temen que la reforma judicial perjudique al país? Yo les diría que puedan informarse en medios de comunicación más confiables, no tan amarillistas como los medios corporativos tradicionales de televisión. Hay una campaña tremenda de desinformación alrededor de la reforma. No es cierto que van a correr gente, no es cierto que van a desaparecer empleos. Lo que se va a hacer es que los jueces que lo hagan mal, pues el pueblo va a decidir, va a votar para quitarlos, y los jueces que lo hagan bien, pues se va a votar para reelegirlos. Entonces, eso yo le diría, que no caigamos en desinformación. Claro, hay muchos puntos importantes de esta reforma. ¿Me podrías mencionar alguno que te parezca fundamental? Creo que es fundamental en sí el voto al Poder Judicial. ¿Por qué es fundamental? Porque los jueces que lo hagan mal, como ya dije, pues el pueblo los va a quitar, va a votar por quitarlos, y los jueces que lo hagan bien, pues van a votar para que se reeligen, para que puedan seguir siendo servidores públicos confiables. Creo que eso es lo más importante de la reforma, el control del pueblo encima del Poder Judicial. Alejandra, ¿por qué decidiste participar en este evento pacífico? Pues bueno, atendiendo a la convocatoria que han hecho las y los universitarios que se han estado organizando desde la semana pasada para mostrar pues apoyo a que pase la reforma judicial. Me parece que además han estado proponiendo maneras pues muy creativas de cómo manifestar, no solo haciéndose presentes, manifestando el apoyo, sino explicando las razones, ¿no?, por las cuales pues se está apoyando que pase la reforma, ¿no? Y en estos últimos performances que han estado realizando, pues creo que queda muy claro, ¿no?, que el motivo es un poder judicial que está sumamente corrompido y que necesita una reforma, ¿no? Y que uno de los mecanismos fundamentales que propone la reforma pues es la elección popular también, ¿no? Y muchos de los que cuestionan la elección popular pues lo hacen tratando al pueblo de tonto, ¿no? Tratando a la gente como que es tonta y no va a poder elegir bien, ¿no? Y que va a llevar a malos jueces, o que estos jueces van a deberle favores a alguien, ¿no? Pero pues bueno, a toda esa gente yo les diría que pues más bien revisen lo que ya pasa hoy en el Poder Judicial. Hoy hay muchísimos jueces corruptos, hoy hay muchísimos casos de impunidad que llegaron a juzgados y se quedaron en la impunidad, o que incluso pues quedan absueltos, ¿no?, que dictan sentencias absolutorias contra pues delincuentes, ¿no? Y muchas veces es porque estos jueces tienen algún compromiso, ¿no?, compromiso político, compromiso económico, y eso es algo que ya pasa, ¿no?, y eso es lo que se necesita cambiar más bien, ¿no? O sea, creo que el miedo que están teniendo los que están en contra, pues es un miedo infundado en algo que podría hipotéticamente pasar. Nuestro miedo es algo que ya pasa y que queremos que deje de pasar, ¿no? Hola, soy Jimena Reyes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Me podrías decir por qué te movió a estar aquí? Pues mira, para empezar, yo creo que todas las personas hemos sufrido en algún momento la negligencia del Poder Judicial. En lo especial, pues soy de Chihuahua, entonces no te imaginas cómo estamos apoyando esta reforma por todo lo que ha pasado, la liberación a narcotraficantes, los amparos, es un descaro, es un cinismo, y entonces principalmente eso, como nuestras vivencias es lo que nos jalan aquí, ¿no? El saber que la justicia tiene que ser un derecho real y no una herramienta para aquellas y aquellos que pueden pagarlo. Y a pesar de todo lo que nos mencionaste, sigue habiendo personas que se resisten a esta reforma. ¿Por qué crees que lo hacen? Yo creo que la única explicación de su cinismo e hipocresía es que se están viendo beneficiadas o beneficiados de ese nepotismo y de esos privilegios. No quieren soltar esos privilegios, no quieren aceptar, lo vimos todo este sexenio, el Poder Judicial fue el único que no se disminuyó el salario, como bien se reformó en la Constitución, son los únicos que siguen siendo esa parte del gobierno rico con pueblo pobre, y yo creo que esa es la única forma en la que tú podrías estar en contra de esta reforma, o bien si estás desinformado o desinformado por los medios de manipulación. Entonces, a leer la reforma para que no nos manipulen.
Hay muchos puntos importantes de esta reforma, pero ¿me podrías mencionar uno que te parezca fundamental? Para mí lo más importante es que las y los nuevos integrantes del Poder Judicial se van a elegir por voto popular, porque así podríamos romper este cerco de nepotismo, del poder más nepotista del país, ¿no? O sea, como si tú no eres familiar, conocido, amigo o amiga, no puedes acceder o llegar al Poder Judicial sin importar que estudiaste una carrera afín, que estudiaste una maestría, que te preparaste, y que entonces siguen siendo las mismas personas legislando desde su realidad, en su burbuja de privilegios, sin saber realmente lo que está pasando en el país. Creo que eso es lo más importante y que no es cierto que cualquier persona pudiera acceder, ¿no? Necesitan tener una especialización en el tema. Soy Iván Gómez, soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciado en Historia. Excelente. ¿Por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes que está en apoyo de la aprobación de la reforma? Es muy importante la aprobación de esta reforma porque no solamente puede combatir la corrupción, como lo ha enfrentado México a través de los años. También es importante tener jueces que estén comprometidos con la impartición de justicia y que no trafiquen con ella, como lo hemos visto en el pasado, o como lo estamos viendo con Norma Piña, con Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Fajardo y muchos más personajes deleznables. ¿Por qué crees que a pesar de todo lo que nos comentaste, existen personas que están en contra y que tienen temor de que se apruebe esta reforma? Tienen el temor porque el Poder Judicial ha servido mucho a los intereses privados del narcotráfico, hasta del mismo crimen organizado y hasta de las transnacionales, porque no hay que olvidar que los embajadores de Estados Unidos y Canadá vieron esto como un atentado a la democracia que ellos supuestamente defienden, cuando lo que defienden son los intereses de las transnacionales. Pues no, hasta Pérez Dayán dio palo a la ley de la industria eléctrica porque él es beneficiario de Iberdrola, de esta compañía transnacional española que tiene centrales eléctricas, molinos y mucho. ¿Me podrías mencionar un punto que te parezca fundamental de la reforma? Uno de sus puntos fundamentales son la elección de jueces y ministros y magistrados por voto popular, porque como otros poderes son elegidos de manera popular, el ejecutivo y el legislativo, pero este es algo inédito. Inédito aquí en México, porque en Estados Unidos se eligen los jueces de manera popular. Y eso es este es uno de sus puntos más importantes. Claro que sí, me llamo Renato Salazar y soy recién egresado del ITAM. Excelente. ¿Por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes? Pues yo siento que ya basta que la justicia sea solo para unos pocos, hace falta que el pueblo realmente tome las riendas del asunto, entonces creo que un gran avance va a ser democratizar todo este proceso. Entonces yo estoy a favor de esta reforma desde el ITAM, aunque hay mucha resistencia, habemos quienes resistimos también ahí. ¿Por qué crees que hay tantas personas que justo tienen esa resistencia, que suponen que esta reforma va a perjudicar al país? Pues yo creo que en buena medida porque falta información, por eso estamos haciendo este tipo de conglomeraciones para dialogar. No es un enfrentamiento, es simplemente diálogo, explicar, bajar la información y ponernos de acuerdo como país. Yo sé que hay muchos puntos importantes, pero ¿qué punto te parece fundamental de la reforma? Pues mira, el que más se habla, que es la votación de los jueces, ministros, etcétera, me parece fundamental, pero yo me quiero centrar sobre todo en el tema de separar el Consejo de la Judicatura también de la Suprema Corte, que se pueda también dirimir de otra manera y haya otras formas de juzgar a los jueces corruptos, magistrados corruptos y que haya un proceso realmente justo ahí también. ¿Nos podrías decir tu nombre y a qué universidad perteneces? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Rubio y soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. ¿Por qué decidiste venir a apoyar a este grupo de jóvenes que justo están a favor de la reforma? Pues mira, siempre que una lucha sea de jóvenes es una buena causa, entonces pues a lo mejor no está tan cerca de Morelia, pero pues a mí siempre me ha gustado esto de salir, ayudar, manifestarme, entonces yo creo que es una buena idea y es un buen lugar y mejor aquí que es el Senado y más que nada apoyar una reforma que pues quieras o no, el Poder Judicial está lleno luego de adultocentrismo y no dejan que la juventud llegue. Claro, la juventud está más fuerte que nunca y más involucrada en esto. ¿Qué le podrías decir a todos esos jóvenes que se manifestaron en contra de la reforma?
Pues yo les invitaría primero a que se deconstruyan, que lean la propuesta de reforma, porque luego algunos medios de comunicación dan como un poco de desinformación y en cierto punto pues es parte de la lucha de la oposición, hacer como que está mal, pero pues hay que leer la reforma y también no podemos estar con un poder judicial que tiene tantos años con un mismo sistema. Y yo soy creyente como estudiante de Derecho de que si la gente evoluciona, tiene el derecho de evolucionar. No se puede quedar con el pasado, el futuro es hoy, entonces tienen que estar a la par el derecho. Hola, mi nombre es Celso Roque, estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y soy vocero nacional de Jóvenes por la Reforma. Muy bien, ¿por qué crees que hay tantos jóvenes a favor de esta reforma? Porque creo que nosotros en nuestra calidad como consejeros estudiantiles y como universitarios sobre todo, nos dimos a la tarea precisamente de clarificar aquellos mitos y falsedades que se estaban dando en torno a la reforma del Poder Judicial. Estudiamos el dictamen que en un inicio se aprobó con más de 200 páginas y descubrimos muchos mitos y quisimos solventarlos con datos duros, con datos concretos y con aquello que se dio precisamente con base al diálogo en los 9 foros nacionales que se realizaron a nivel nacional. ¿Qué le dirías a toda esa población que aún se resiste a esta reforma, que cree que esto es en contra del país y no para favorecerlo? Yo creo que lo que estamos buscando es justicia pronta y expedita y esto no es contra los jueces, es a favor de la justicia. Estamos apelando a un libre criterio, un criterio propio en el cual nosotros podamos basar nuestras opiniones a los hechos concretos, en donde digamos, a ver, sí, somos jóvenes y universitarios y no todos estamos en contra, habemos muchos y somos más aquellos que estamos a favor de la reforma al Poder Judicial. ¿Nos podrías mencionar un punto que te parezca fundamental de esta reforma? Creo yo que el cómo va a haber esta apertura democrática que las personas pueden elegir a sus dirigentes a la impartición de la justicia es muy sana, porque yo considero particularmente que el hecho de que las personas podamos tener esta cercanía con nuestros jueces, las fiscalías, que las personas podamos tener, ahora sí que la certeza de saber por quién estamos votando, puede darnos un poco más de matices en la vida democrática de este país, aperturarnos a que las personas sean capaces de escoger sabiamente. A ver, muchos decían, es que no saben ni escoger ni a sus políticos, ¿qué van a saber escoger a sus jueces? Yo les diría, es que la conversación no se trata de políticos, se trata de jueces. Y a ver, y si se supone que son los preparados, si se supone que los jueces son los preparados, los más inteligentes, los más ávidos en la impartición de la justicia, porque hay 90% de casos de impunidad en el país. Entonces creo yo que hay que ser conscientes de lo que decimos y no mitificarnos ni empezar a decir falsedades en torno a la reforma. Mariana, ¿nos podrías informar por qué estás aquí? Sí, pues estoy a favor de que pues tengamos un sistema judicial por voto, que sea con justicia, que sea con neutralidad, ya que yo he vivido 5 años donde me han dilado mi carpeta, ya que el director del hospital Salvador González Cerrejón, Marc Sandoval Terán, se ha dedicado a desprestigiarme en todos lados, falsificándome documentos, cuando ya hay un peritaje que incluso acredita que pues me falsificaron la firma, que no es mía, y pues que he tenido que estar viviendo agresiones donde se me está amenazando. Estoy viviendo violencia de género por parte del doctor y sus amistades, diciéndome que me van pues me llenan de insultos y diciéndome que me van a hacer famosa en todos los medios de comunicación. Entonces, pues considero que la violencia de género no debería de estar presente y que las autoridades deberían de hacer algo con estas personas, ya que lo que yo realmente viví pues fueron mensajes sexuales inapropiados y de los cuales he tenido que ser víctima, por lo cual yo pido justicia tanto al órgano interno de control, a la Fiscalía, que tengo 5 años sin recibir esta justicia, como también a la doctora Macarena y también a nuestro director de IMSS Bienestar, que ya nos hagan caso, que no se proteja a este tipo de funcionarios que nos están acosando o que nos estén insultando y diciéndonos este tipo de cosas, no a la violencia de género. Por favor, yo solamente pido justicia y que dejen de estar desprestigiándome cuando soy una maestra con una trayectoria, con 44 cursos y 14 años de experiencia. Entonces solo deseo justicia y no la violencia de género. Gracias. Una cosa más, ahora que está a punto de aprobarse la reforma,
¿Sientes más cercana a la justicia? ¿Crees que ahora sí se va a resolver este caso que lleva 5 años? Pues sí, yo espero que sí, porque este director, Marc Sandoval Terán, ha estado haciendo abuso del sindicato, ha estado haciendo abuso de sus palancas para estar desprestigiándome y hablando mal de mí en todos lados, lo cual no se vale. No se vale boletinar a una persona y no se vale destruirle la vida. Considero que debemos de comportarnos a la altura y no estar haciendo o diciendo cosas que no son ciertas. Y entonces yo considero que esta es la mejor forma, el hecho de que se lleve por voto y que realmente se haga con neutralidad. Hola, yo soy Alexandra Rojo, soy concejala electa de Tláhuac y pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié en la Facultad de Contaduría y Administración y ahorita soy tesista. ¿Por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes que están aquí apoyando que se apruebe la reforma? Principalmente porque creo que hay una infodemia en torno a este tema. Creo que el Poder Judicial realmente no ha hecho acciones en beneficio del pueblo, más que beneficiarlo, lo han perjudicado, y es algo que involucra directamente a las juventudes. O sea, imagínense, por ejemplo, que podamos ser ministras, ministros antes de los 30 años. Esto es justamente lo que plantea la reforma al Poder Judicial, claro, teniendo un promedio general mínimo de 8 y en algunas materias afines al tema, pues que se tenga una calificación de 9. O sea, tampoco se pide que no tengas experiencia, como dice la derecha, que no tengas los conocimientos. Claro que se van a estar existiendo lineamientos en torno a para que puedan ser seleccionadas y seleccionados. Y es una gran oportunidad porque cuando las juventudes podíamos soñar con algún día ser ministras o ministros, ser algo que se nos coartaba por nepotismo, por compadrazgo, ¿no? Por tecnocracia, y ahora va a ser muchísimo más accesible. Soy Alejandra, pertenezco a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes que están aquí apoyando para que se apruebe la reforma? Porque me parece que nos surge un cambio en cuanto a la estructuración de la justicia. Me parece que se está organizando una especie de oligarquía dentro del Poder Judicial. ¿Qué punto yo sé que hay muchos puntos importantes. Hay muchos puntos importantes en esta reforma, pero ¿podrías mencionarme uno que te parezca fundamental? Yo creo que sería la reestructuración de los salarios de los magistrados, ya que me parece exorbitante la cantidad de su sueldo, de lo que les dan por los precios para sus viáticos, para la gasolina. Me parece que eso es algo que están recibiendo de parte del pueblo y no me parece justo. ¿Por qué crees que es tan importante que los jóvenes estén aquí involucrados en todos estos temas que están sucediendo? Creo que es muy importante que todos nos informemos y participemos en cuestiones políticas, ya que es nuestra obligación como ciudadanos. Estamos siendo parte de una democracia y pues es nuestro derecho. Y también pues sobre todo hacerle frente a la oposición que también se está manifestando. Creo que nosotros no nos debemos de quedar callados. Javier Emilio Álvarez y pertenezco a la UAM Xochimilco. ¿Por qué decidiste unirte a este grupo que está en favor a que se apruebe esta reforma? Pues por todas las injusticias que ha habido en el Poder Judicial, ¿no? Sabemos que pues para tener tal vez un apoyo o se pueda hacer un buen trabajo, pues a veces pues tienes que tener o dinero o contactos, pues para que tu proceso en el que estés pues pueda ser pues como debe de ser, ¿no? Entonces pues yo estoy a favor porque creo que es momento de que también la minoría, que pues creo que somos todos nosotros, pues la mayoría de la gente que a veces tiene pues ciertos procesos, si no tienes dinero no puedes avanzar en tu proceso, ¿no? Hay gente que pues lleva procesos en la cárcel y si no tienen dinero, pues no, y son inocentes, ¿no? Entonces, pues con la reforma esperemos que pues nosotros elijamos pues a los buenos pues magistrados, jueces, etcétera, ¿no? Hola, yo soy Armando y soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Estudios Latinoamericanos. Excelente. ¿Me podrías decir por qué estás aquí? Porque creo que es importante que como jóvenes participemos de la difusión y de la propuesta de la reforma del Poder Judicial. Además, algo importante en la Cuarta Transformación es que las acciones de gobierno y las acciones legislativas de nuestros legisladores, diputados y senadores sean respaldadas por el pueblo.
¿Qué le podrías decir a esas personas que aún temen por la aprobación de esta reforma? Pues es comprensible que haya temor cuando hay toda una ola de desinformación conservadora, pero si pensamos que nuestro país es un país lleno de impunidad, donde la gran mayoría de las personas que están en la cárcel no tenemos la certeza de que hayan sido juzgadas en forma, y cuando tenemos la claridad de que quien tiene dinero puede librar cualquier justicia aunque sea culpable, es importante que se mueva lo que no se ha movido en años. Si ya logramos transformar desde la presidencia, si ya logramos tener una mayoría en el Congreso, necesitamos también transformar el Poder Judicial para que avancemos todos parejo. ¿Podrías mencionarme un punto que te parezca fundamental de esta reforma? Pues yo creo que el más discutido es el tema del voto popular, del voto para definir a los jueces, y creo que es un tema que la doctora desmintió muy bien ayer cuando critica a quienes defienden la carrera judicial. Y ella es muy clara cuando habla de que hay una inmensa cantidad de trabajadores en el Poder Judicial que no pertenecen a la carrera judicial, sino que son beneficiarios del nepotismo. Entonces, esto pues rompe uno de los mitos en términos de que la reforma iba a acabar con la carrera judicial, etcétera, pero ya hablando de jueces, magistrados, creo que el voto popular les da mandato, el mandato de servirle a la gente. Hola, yo soy Verónica y yo soy de la UNAM. ¿Por qué decidiste venir a esta manifestación pacífica de jóvenes? Porque es importante, la verdad es que esta reforma, al ser ya por voto popular y que ahora sí se respete el tema de la carrera judicial, eso nos abre puertas a nosotros en un futuro que sí nos estamos preparando y que sí queremos llegar a un puesto de juez o magistrado y no quedarte nada más como secretario de acuerdo, como el que saca las copias y demás, y que realmente tengamos esa oportunidad. Entonces eso es una de las razones por las que estoy aquí, porque al final del día esto es y va a beneficiarnos a nosotros como jóvenes en un futuro no muy lejano. ¿Qué le podrías decir a todos esos jóvenes y a todas las personas en general que aún temen por la aprobación de esta reforma? Bueno, yo creo que como todos siempre los cambios y eso generan incertidumbre, generan miedo y demás, pero sin embargo es algo importante. La verdad es que el tema de que ya sean más transparentes las cosas y que la impartición de justicia sea realmente más apegado a la legalidad y no por el que tiene el dinero, que eso nos va a beneficiar a todos. Claro que hay miedo, claro que hay incertidumbre, la derecha y otros medios se han encargado de descalificar por completo este movimiento, esta reforma. ¿Por qué? Porque evidentemente pues les pega a sus intereses. Pero no, la verdad es que esto va y en beneficio de los que a veces menos tienen, porque el que tiene dinero es el que gana, lamentablemente. Entonces se va a generar ya una impartición de justicia más equitativa y legal con esto. Hola, soy David Soberano y soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vimos que estuviste participando en este performance. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a hacerlo? Me motiva la iniciativa de reforma que están proponiendo acá y yo creo que es una oportunidad de democratizar el Poder Judicial, de limpiarlo también de la corrupción que ha tenido por muchísimos años y también de hacer un sistema judicial cercano al pueblo que permita también decisiones más justas y que también esté cercano también a la justicia para los más necesitados. ¿Qué le dirías a las personas que desafortunadamente temen y suponen que esta reforma va a perjudicar al país? Yo creo que hay dos vertientes. Una, las personas que están desinformadas en torno al tema y piensan que esto se pasa a una dictadura, que es lo más falso. Y la otra circunstancia, que son personas que están informados de lo que tiene que ver con la reforma, pero tienen ahí beneficios y privilegios que proteger. Entonces, ellos conscientemente la defienden bajo esa premisa. Yo creo que para ellos decirles que es la hora del pueblo, que la democracia es esto, y al final del día lo que queremos es combatir esos privilegios que han gozado por años. Yo sé que son muchos puntos importantes, pero ¿podrías resaltar uno que te parezca fundamental de esta reforma? Yo creo que la elección de jueces y de ministros es lo más importante de esta reforma, lo más sustancial. ¿Por qué? Porque permite también al pueblo ya tomar parte de esto, ¿no? O sea, hay muchos que piensan que el pueblo es tonto, que no va a saber elegir sus jueces. Si permites que lleguen a este poder judicial jueces que puedan tener sentencias apegadas al pueblo, esto va a permitir una justicia más cercana a la gente y a los más necesitados. Soy Emilio Robles, venimos de Generación Esperanza, un colectivo de jóvenes de la Ciudad de México, de distintas universidades, la UAM, CU, bueno, sí, la UNAM, perdón, el Politécnico, sí, es un colectivo de varios jóvenes. Sí. Muy bien. ¿Y por qué estás aquí tan involucrado en todas estas acciones por las que está atravesando la política del país?
Bueno, yo creo que primeramente es importante que nuestra generación, las gentes de nuestras edades, estén involucradas en temas que no solamente son del porvenir, sino también del presente, ¿no? de la cultura política mexicana. Con ese tema de la reforma judicial, bueno, es importante empezar a hablar de ellos siendo jóvenes, porque sabemos que nuestro nivel de justicia, nuestro sistema de justicia es defectuoso, ¿no? O sea, realmente tiene mucha corrupción, no es para todos, no es un sistema democrático, al contrario, ¿no? Es un sistema que primero pone a gente de privilegios, con privilegios, que al pueblo, ¿no? Entonces sí, es importante que gente como nosotros de a pie, jóvenes de a pie, hablemos de esto, porque creo que no se ha hablado y es hora de hablarlo. Hay muchos puntos importantes de esta reforma. ¿Me podrías mencionar uno que te parezca fundamental? Sí, yo creo que para empezar el voto popular, ¿no? Elegir a los jueces es fundamental, porque justo se sentía tan distante este poder judicial, ¿no? O sea, de los tres poderes es el poder que más distante se siente, el que más ajeno está al pueblo. Entonces yo creo que justo poder votar a nuestros jueces, a nuestros magistrados, y ministros es súper importante, porque pues no, o sea, es un cambio en la cultura política en nuestro país. Si bien no podemos obligar a todos los jóvenes a estar de acuerdo en esto, ¿podrías invitarlos a informarse, a involucrarse en todo lo que sucede? Sí, claro, o sea, es importante que estemos atentos, que estemos consumiendo información, también saber discernir entre qué información es real y qué información es falsa, qué intereses tienen estos medios de comunicación. Es importante, no solamente, les digo, no es solamente nuestro presente, nuestro futuro, sino es también la de los demás y es importante pensar en los demás. Hola, mi nombre es Paloma, vengo de Generación Esperanza y pues estamos aquí exigiendo, pues sí, alzando la voz por que de verdad se concientice por la reforma judicial. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que aún tienen dudas, que temen por la aprobación de esta reforma? Pues creo que lo principal sobre todo es informarse, creo que es fundamental el verdaderamente meterte a leer y no caer en como lo primero que te aparezca, sino que de verdad meterte, si de verdad te interesa y te preocupa esta ley, te metas a leer la ley en sí misma. Creo que muchos medios de comunicación, incluso pues las noticias que nos decimos de voz a voz puede tener ciertos sesgos o inclusive ciertas, pues sí, ciertas falacias o ciertas mentiras, entonces creo que el meterte a investigar por tu cuenta y pues de ahí crear tu propio juicio es lo más importante. Hay muchos puntos importantes de esta reforma. ¿Me podrías mencionar alguno que te parezca fundamental? Sí, yo creo que justo es darle la voz al pueblo y es el que las personas podamos votar por quienes nos van a representar pues sí, en las cortes, porque creo que pues si todos los cargos aquí en México son votados, ¿por qué ese tipo de cargos no lo son? ¿Por qué nada más ciertas personas pueden tener el privilegio de elegir quiénes van a estar pues representando y juzgando a todas las personas en México? Creo que también es importante esa parte de los requisitos para poder ser ministro. Creo que al contrario de lo que mucha gente piensa de que cualquier persona puede ser juez o jueza, creo que al contrario, necesitas una preparación todavía más larga. Creo que la parte de las campañas, del hacer tu campaña para que alguien te pueda votar, pueda conocerte y pues sí, tengamos más comunicación en cuanto a quienes nos van a representar, creo que eso es lo que más me gusta. Yo me llamo Hendrik Ortega y soy estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM. ¿Por qué decidiste unirte a este colectivo de jóvenes? Yo decido apoyar a este colectivo de jóvenes que está en favor de la reforma judicial. Primero, porque hay medios de comunicación que de manera perversa están queriendo vender la idea de que toda la UNAM y toda la Facultad de Derecho está en contra de la reforma, lo cual no es cierto. Hay opiniones divididas. Hay jóvenes que sí están a favor como yo, hay jóvenes que no, pero en lo personal yo estoy a favor porque como abogado sé que el artículo 39 constitucional habla de que la soberanía y todo poder público es dimanado del pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que el poder ejecutivo se vote, el poder legislativo también, y el poder judicial no se elija mediante votación popular? Además, el artículo 41 dice que tenemos el pueblo, el poder de autoorganizarnos y instituir los poderes públicos como nosotros lo decidamos. Y el pasado 2 de junio el pueblo decidió en las urnas, México habló y México le dijo a todo el mundo entero que queremos y es necesaria una reforma judicial. Claro, y a pesar de todo lo que me mencionaste, existen personas
que creen que esto no es en beneficio del país. ¿Por qué crees que sea? Fíjate que es verdad, y lo digo muy respetuosamente, el Poder Judicial desde hace mucho tiempo está encumbrado como si fueran títulos nobiliarios, por favores familiares, como si los cargos fueran hereditarios. Entonces, por supuesto que conversan muchos intereses de familias enteras que durante años se han enclaustrado en el Poder Judicial. Hoy más que nunca es necesario que el presidente, bueno, la próxima presidenta, ya no designe quiénes van a ser la tercia de ministras y de ministros, sino que sea la gente que salgan a medirse en las urnas. Incluso que se midan en las urnas mediante votación popular es lo más democrático que pueda haber. No sé por qué hay grupos, sectores poblacionales que le tienen miedo a la democracia. ¿Podrías invitar a otros jóvenes, si bien no a unirse a este grupo, a informarse, a estar involucrados en todo lo que sucede en nuestro país? Sí, yo quiero invitar a todas y todos los jóvenes de nuestro país. En especial quiero invitar a las y los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho a que no se dejen manipular por algunos profesores que tienen intereses propios, que mantienen intereses familiares en el Poder Legislativo, y a que nos sumemos, que leamos bien la reforma y sobre todo que apoyemos, que incentivemos la democracia en nuestro país. Sí, soy Mariana Estrada y soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes que está apoyando la reforma? Pues porque también apoyo la reforma al Poder Judicial y apoyo también la discusión sobre estos órganos autónomos que más bien han protegido intereses de clase y de grupo. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que están en contra de la aprobación de esta reforma? Pues que se acerquen a nosotros, a nosotras, para que se informen bien de lo que trata esta reforma, cuáles son los puntos fundamentales de esta reforma, y que pues ayudar a también desentramar esta red de pues el despliegue de propaganda de la derecha para desinformar al pueblo de México, y que muchas personas tengan miedo de la aprobación de esta reforma al pensar que se trata de una reforma que lo que hará será concentrar el poder en el presidente o en un partido que tenga mayorías, como es el caso de Morena actualmente. ¿Nos podrías mencionar un punto que te parezca fundamental de esta reforma? Uno pues es el que a todos nos llama ahorita a movilizarnos, el voto popular, la elección de las personas que estarán allá tomando las decisiones, impartiendo justicia, que sean personas que sean electas por el voto popular, y que no se trata como lo que han dicho desde la derecha, que cualquier persona, ahora yo me voy a postular que estudié literatura italiana sin saber nada de leyes ni tener una carrera, voy a poder llegar allí. Eso no es correcto, eso no es cierto. Se trata de gente que tiene una trayectoria académica en derecho, ¿no? Que le piden un promedio mínimo de 9, pues también una carrera profesional, y que además sean postulados por uno de los poderes de la Unión, y que después de esta postulación sean seleccionados por el Senado para que entonces sí, nosotros y nosotras podamos votar quién queremos que esté allá representándonos. Hola, yo soy Arlene Medrano, pertenezco a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en CEU. ¿Me podrías decir por qué decidiste unirte a este grupo de jóvenes que está apoyando la reforma? Me decidí unir porque creo que es importante visibilizar la falta de oportunidades para las juventudes. Esta reforma tiene una perspectiva de juventudes para todas las universitarias y universitarios de este país, pero que además hay datos muy interesantes de la dinastía que se vive en el Poder Judicial, donde las juventudes no podríamos tener acceso. El día de ayer, incluso el presidente hablaba de esto, que en el 2022 el 49% de las personas que trabajan en el Poder Judicial conformaban a una familia. Ahora, hablan de que no debe existir el dedazo, lo cual no tiene sentido, pero hay que recordar que solo el 11% de los jueces federales han hecho un examen. Los demás han sido puestos por imposición, ¿no? Y de esto también hay que hablar de los niveles de impunidad que existen en el país. Entonces, querer defender la justicia actual sería muy contradictorio para lo que está pasando en el país. Claro, y a pesar de todo lo que mencionaste, existen personas que están en contra de la aprobación de esta reforma. ¿Por qué crees que sea? Bueno, principalmente si vamos a unas calles podemos ver que la mayoría de las personas que están en contra son trabajadores del Poder Judicial que tienen a familias. De hecho, si nos damos una vuelta, vemos cómo están literalmente teniendo una reunión social entre hijos, primos, tíos, ¿no? Porque eso es lo que realmente es la aristocracia y la dinastía del Poder Judicial. Hasta catering tienen. Exactamente, de hecho justo por ahí estábamos viendo que de los creadores de las despensas priistas llegan los del catering con incluso muy buena comida que nos cuestionamos de dónde salió.
¿Qué punto te parece fundamental de esta reforma? Existen varios puntos, principalmente tiene perspectiva de juventud, tiene perspectiva de austeridad, pero además democratiza un poder judicial que había sido intocable. Las y los ministros habían sido casi semidioses a lo largo de todo el sexenio y los sexenios pasados, y el hecho de poder ahora hacerlos salir a la calle, hacerlos incluso como el día de ayer con Norma Piña, que hace incluso una propuesta del Poder Judicial, es porque estamos haciendo algo que necesitábamos hacer, que era desmantelar lo que poco se hablaba. Si bien no podemos convencer a todas las personas de estar a favor de la reforma, ¿podrías invitarlos a informarse, a saber de qué va toda esta conversación? Claro que sí, es importante que comparemos, que veamos lo que realmente está pasando. El Poder Judicial no va a desaparecer como muchas personas lo piensan, porque no es la intención es que pueda tener más accesibilidad. Una de las iniciativas de la reforma es que se pueda solucionar los casos que han sido impunes en menos de 6 meses, entonces esto pues es un beneficio para el pueblo. Por otro lado, también no van a correr a ningún trabajador, al contrario, se van a garantizar sus derechos. Claro que sí, de hecho, con mucho gusto. Yo no tengo la facultad de firmarlo, pero la iniciativa en su 10º artículo lo menciona. Bueno, entonces, como comentamos, existen muchas propuestas que benefician al pueblo y que incluso, como lo vimos en este momento, las y los trabajadores están desinformados, porque realmente a quienes ellos están defendiendo son al jefe del jefe del jefe del jefe, que jamás ha visto por sus propios derechos. Caso de esto fue en el gobierno de Felipe Calderón, donde hubo muchísimos espacios donde se corrieron a las personas. Hola, mi nombre es Yeretsi, estudio en la FES Acatlán y estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Por qué decidiste venir y unirte a este grupo de jóvenes que está apoyando la reforma? Bueno, más que nada porque creo que hay mucho escepticismo por parte de los jóvenes que nada más se informan lo que ven en redes sociales como TikTok, Facebook, y sabemos que esos algoritmos lo utilizan las personas pues que tienen dinero, que tienen sus intereses para que nos los manden y así nos llegue la información, que no es información más que desinformación. Entonces pues yo como voy a ser una futura servidora pública, tengo que informarme sobre los temas, no solamente en redes sociales, sino ver los diferentes puntos de vista, tener mi criterio propio. Ya lo tengo, me he investigado de fuentes muy buenas, como por ejemplo Sin Embargo, son unos periodistas muy buenos, entonces me di cuenta que es importante que los jóvenes nos incluyamos a esta lucha, que no solamente es de partido, sino simplemente quitarnos esta mente partidista y lo que dice la propuesta y pues incluir a más jóvenes, justo es lo que estamos haciendo. Justo como mencionabas, ¿tú crees que es la falta de información lo que hace que varias personas estén en contra o que den argumentos que ni siquiera existen? Sí, creo que también la falta de desinformación y la falta de valores, porque he visto mucho que la derecha los que están en contra de esta reforma debaten con su opinión con insultos. Es así como puro pendejo apoya la reforma porque es morenista. No, claro que no, o sea, creo que su clasismo hace que se nuble su juicio, entonces, y luego los medios de desinformación que vienen y les explican lo que quieren escuchar, porque su entorno así lo viven, pues sí, es un medio que genera que haya mucha desinformación por parte de jóvenes, de adultos y pues sí, en general. ¿Me podrías mencionar un punto que te parezca primordial de esta reforma? Lo primordial es sacar a los jueces, magistrados que no cumplen, no respetan la Constitución. O sea, independientemente de si va a ser por elección popular, creo que lo primordial es que ya no esté esta reforma como está, este Poder Judicial como está funcionando ahorita. Ya vimos que no funciona como está funcionando. Entonces sí se le tiene que reformar
y primeramente sacando a los grupos de intereses que pertenecen dentro del Poder Judicial, que sí son partidistas, como lo hemos visto que está Claudio X González ahí súper metidísimo, presionando aquí a los senadores, exhibiéndolos, quién van a ser traidores por votar a favor o no estar pues cuando voten, su ausencia. Entonces yo creo que lo primordial es sacar a toda esta oligarquía, ahora sí corrupta, que está dentro del poder. Hola, me llamo Montserrat Hernández Ortiz. Montserrat, ¿por qué decidiste venir y unirte a este grupo de jóvenes que está apoyando para que se apruebe la reforma? Porque debemos de pensar en cada uno de nuestro futuro como jóvenes, y pues también que debemos de ser esa portavoz de nuestra generación para que se siga logrando esta transformación que esperamos en todo el país. ¿Qué sientes de que los jóvenes están muy inmersos en la política en general? Pues es de suma importancia y tenemos que, me da mucha emoción y mucha, pues sí, alegría más que nada, porque es lo que debemos de hacer nosotros como jóvenes, tomar pues las riendas del gobierno y tomar esa voz, ¿no?, que nos pertenece y que en muchas de las ocasiones hemos evitado porque decimos pues no estamos preparados o no somos competentes, ¿verdad? Pero pues ahorita aquí estamos para pelear eso que nosotros queremos. El que nada